Bosnia and Herzegovina is seeing some of its worst violence and unrest since the war 2 decades ago. As the Serbs are threatening to break away from Bosnia. This could lead to the biggest institutional crisis in the country. La estabilidad de los Balcanes está bajo amenaza. El acuerdo de paz que puso fin a la guerra de Bosnia dividió al país en dos repúblicas. El presidente de la República Srpska es un aliado de Putin y quiere separarse para unirse a Serbia. En enero celebraron el Día de la República en medio de muestras de nacionalismo y una demostración de fuerza. Este feriado fue declarado ilegal por el Alto Tribunal de Bosnia, pero Dodik dijo que ya no reconoce su autoridad. Dodik fue sentenciado a prisión y se le prohibió ocupar cargos políticos, pero no tiene intenciones de entregarse. Pero, ¿qué condujo a este momento? Esta es la República Srpska, con Hindsight. Mi u Republici Srpskoj ne krijemo da pripadamo jednom velikom srpskom narodu. Después de que Dodik fue sentenciado, habló en un memorial. Jer je Republika Srpska za nas svetinja, a Srbija naša država. En la audiencia estaba el presidente de Serbia. Vino a mostrar apoyo a Dodik y condenó públicamente este fallo judicial. Así que esta historia es increíblemente relevante para esta región, pero habla de algo más grande. Revela cómo la nación moldea nuestras creencias sobre dónde deberían trazarse las fronteras y quién pertenece dentro de ellas, y se desarrolla en el escenario más amplio de las tensiones entre Rusia y Occidente. Llegaré a la escalada actual, pero primero debemos comenzar con un poco de historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se estaba dividiendo en dos bloques, quienes se alineaban con Occidente y quienes se alineaban con la Unión Soviética. Pero en los Balcanes buscaban un tercer camino. Las personas que vivían aquí habían luchado juntas contra los fascistas en Alemania, Italia y contra algunos colaboradores locales. Tito emergió como líder y usó esta historia de resistencia compartida como uno de los grandes relatos nacionales unificadores. Quería unir a los pueblos eslavos del sur, pero un desafío era que eran muy diversos étnicamente. Dentro de estas fronteras vivían varios grupos étnicos, de los cuales serbios y croatas eran con diferencia la mayoría. La decisión fue dividir el país en 6 repúblicas, cada una representando de manera aproximada a un grupo étnico principal. Pero Tito y el liderazgo comunista querían equilibrar el poder de manera uniforme y evitar que un grupo dominara. Temía particularmente la dominación de los serbios y, en menor medida, de los croatas, a quienes se les dio su propio país o república. Así que trazó la frontera de Bosnia y Herzegovina entre ellos de manera que se convirtiera en un estado multiétnico. Los bosníacos, que son musulmanes eslavos, vivían junto a croatas y serbios en números relativamente similares, pero Tito aún temía que Serbia pudiera volverse demasiado poderosa. Así que creó 2 repúblicas autónomas, Kosovo y Vojvodina, para diluir y descentralizar el poder serbio. Tito nunca resolvió las tensiones entre estos grupos étnicos, pero las reprimió. El mundo en ese momento avanzaba hacia la idea de un Estado-nación, pero Tito reprimió cualquier forma de nacionalismo étnico. Promovió el concepto de una identidad eslava común y la amenaza de una posible invasión soviética fortaleció su unidad nacional. Gobernó el país hasta su muerte en 1980 y fue entonces cuando las cosas empezaron a empeorar. Entre 1950 y 70 estaban entre las economías de más rápido crecimiento en Europa, pero luego su economía se estancó. Hubo un alto desempleo y una inflación extrema. Después de alrededor de una década de dificultades, Eslovenia y Croacia quisieron salir. Ya eran las 2 repúblicas más ricas cuando se formó la federación, y esta disparidad había empeorado ligeramente con el tiempo. Organizaron referendos, y el resultado fue que querían continuar como estados independientes, y ahora todas las miradas estaban puestas en Bosnia. Los croatas y bosníacos que vivían en Bosnia favorecían la independencia, pero los serbios de Bosnia rechazaron abrumadoramente esta idea. Temían convertirse en minoría en un estado gobernado por croatas y musulmanes eslavos. Los serbios llamaron a boicotear el referéndum, pero se llevó a cabo y, como era de esperar, votaron por salir de Yugoslavia. Y los serbios indignados respondieron intentando tomar el control de las tierras donde eran mayoría. Esto marcó el inicio de la guerra de Bosnia.
tens of thousands of mainly Muslim Bosnians were forced from their homes. It was one of the biggest single acts of Serb ethnic cleansing. Fue una tragedia. Más de 100.000 personas murieron y todas las partes cometieron crímenes de guerra, pero los serbios en particular expulsaron a grupos étnicos de las áreas que controlaban. La OTAN eventualmente intervino y bombardeó a las tropas serbias para forzar un acuerdo de paz. Tras 3 años de combates, se acordaron los siguientes términos. Bosnia se dividió en 2 partes principales, cada una con su propio gobierno. El poder político sería compartido por 3 presidentes, un bosníaco, un croata y un serbio. Y un consejero de países extranjeros nombraría a un alto representante. El trabajo de esta persona es asegurarse de que se cumpla el acuerdo de paz y tiene el poder de destituir a líderes si lo considera necesario para mantener la estabilidad del país. Gran parte de la escalada que vemos hoy se debe a un defecto fundamental en este acuerdo de paz de 1995. Mucho ha cambiado desde que terminó la Guerra de Bosnia en 1995. Eslovenia se unió a la Unión Europea junto con otros países en 2004 y Croacia se unió unos años más tarde. Una encuesta de 2024 muestra que más del 70% de bosnios quieren unirse a la Unión Europea, pero estas conversaciones llevan más de 2 décadas, así que muchos son escépticos. En mayo de 2025, Dodik visitó Moscú para asistir al desfile del Día de la Victoria y pronunció un discurso. Danas Evropsku uniju kad gledate, ona nema ni jako vojstvo, nema ni resurse, ona je veoma zavisna. Él ve la guerra en Ucrania como un intento de Occidente de obtener acceso a recursos. I zato stara ideja o tome da Zapad mora otići na istok zbog resursa, zato je to dobro vidio predsjednik Putin y potpuno opravdano. Dice que Putin actuó para proteger al pueblo ruso en Ucrania. Da se zaštite Rusi koji su tamo, oduzima se jezik, pismo, otima se crkva. Para Putin requiere poco esfuerzo apoyar a la República Srpska, pero le ayuda a bloquear el camino de Bosnia hacia la OTAN y la Unión Europea. Pero esta no es la razón de las tensiones crecientes. En 1995 se firmó el acuerdo de paz y la guerra terminó. Pero el acuerdo tenía varias deficiencias importantes. Bosníacos, serbios y croatas en los años posteriores desarrollaron cada uno su propio relato nacional. Los bosníacos musulmanes son el grupo mayoritario en todos estos territorios. Su narrativa se centra en una lucha por la supervivencia, destacando el genocidio en Srebrenica, donde más de 8.000 bosníacos fueron asesinados por serbios. Los croatas son mayoría en varias de estas regiones. Son cristianos y se ven atrapados entre la agresión serbia y la dominación bosníaca. Y los serbios aquí son mayoría. Su narrativa se centra en sobrevivir en un estado dirigido por musulmanes y se ven a sí mismos como víctimas de la historia, citando a menudo la Segunda Guerra Mundial. Los serbios en Bosnia fueron víctimas de atrocidades masivas cometidas por un grupo fascista en Croacia. Cientos de miles fueron asesinados o expulsados y los infames campos de concentración se han convertido ahora en símbolos de esa brutalidad. Jasenovac je simbol stradanja. I sva revizija koju pokušavaju da urade ne može da uradi plodno. Desde 2018, la República Srpska organiza una conmemoración anual en uno de estos campos. Ali Srbi nigdje nisu pravili logore. Srbi u tom dijelu nikada nisu sistematski uništavali tako kao što su oni ovdje do zadnjeg dana. Todos los grupos étnicos se acusan mutuamente para manipular la historia para adaptarla a su narrativa. Dodik considera a los serbios como víctimas y un hecho histórico que no encaja con esta narrativa es lo que ocurrió en Srebrenica. Fue un crimen de guerra terrible que ha sido investigado a fondo. Fue declarado genocidio por la Corte Internacional de Justicia y por un tribunal especial sobre Yugoslavia. Pero en los últimos años, en particular, los líderes de la República Srpska se han negado cada vez más a reconocer la historia oficial. Dodik incluso llegó a decir que era un mito fabricado. Afirmó que los musulmanes bosnios necesitaban un relato nacional, así que decidieron construirlo en torno a Srebrenica.
Esto se convirtió en una gran preocupación para los altos funcionarios en Bosnia y fue aquí donde el alto comisionado decidió intervenir. Así que recordemos, el alto comisionado es un cargo concebido como parte del Tratado de Paz de 1995. Se supone que debe ser alguien neutral y el pueblo bosnio ni siquiera tiene voz en quién ocupa ese puesto. En su lugar, hay una junta de actores globales que incluye miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, Turquía y muchos otros. Ellos son los que nombran al alto comisionado, y esa persona puede cambiar la ley por sí sola. En 2021 fue un diplomático austríaco quien tuvo el honor, y apenas días antes de que terminara su mandato, hizo un último cambio. Impulsó una prohibición de negar el genocidio. Dodik dijo que los serbios jamás debían aceptar esto porque, según él, nunca ocurrió. Esto solamente hizo que la división en Bosnia empeorara. Dodik retiró su república de las instituciones centrales y su gobierno votó a favor de crear un ejército propio, una autoridad tributaria y un poder judicial independiente del Estado. Bosnian Serb leader Milorad Dodik has attempted what Muslim leaders describe as a coup d'etat this week, signing laws that withdraw the Serb entity of Republika Srpska from power-sharing institutions, including the state police and judiciary. La comunidad internacional interpretó esto como un intento de Dodik de allanar el camino hacia la secesión legal, algo que llevaba mucho tiempo gestándose. Cada año, el 9 de enero, celebran el Día de la República. Ese día conmemora la proclamación de la República Serbia en 1992. Pero desde el 2015, el Tribunal Constitucional de Bosnia dictaminó que la festividad era inconstitucional porque discriminaba a los no serbios que vivían en la República Srpska. Pero aún así, siguen celebrando esta festividad cada año para reafirmar que son autónomos. Živela Republika Srpska! Živela Srbija! Ićemo sigurno, ali jednog dana odnijećemo 49% Bosne i Hercegovine. Dodik se acercó más a Rusia, especialmente tras la guerra en Ucrania, y esto profundizó aún más la división con el resto del país. El conflicto cobró fuerzas en 2025 porque una de las reglas del acuerdo de paz es que los líderes del país deben respetar las normas del alto comisionado. Y en febrero, un tribunal dictaminó que Dodik no había cumplido con esta obligación y fue condenado a 1 año de prisión, además de prohibírsele ocupar cargos públicos durante 6 años. Pasará tiempo antes de que la sentencia se haga efectiva e incluso podría convertirse en una multa, pero demuestra la debilidad del marco y de las instituciones que deberían garantizar la paz en esta región. Dodik rechazó el fallo como otro intento de debilitar a los serbios. Naši koji hoće nas guraju u Bosni i Hercegovini da žive, oni hoće i njihov plan je slaba Srbija. Slaba, nejaka Srbija. Da im Srbija treba. El acuerdo de paz está fundamentalmente fallido. Consolidó las separaciones étnicas, fomentó la división en lugar de la reconciliación. Para que un país esté unificado, necesita respaldar un relato nacional único, pero este sistema recompensa a los partidos políticos que son étnicamente nacionalistas, y el temor es que si actores extranjeros respaldan esto, podría escalar en un conflicto por poder, y esto se debe evitar a toda costa. De verdad ponemos mucho trabajo en investigar estas historias, escribirlas y editarlas, y si quieres apoyar nuestra misión, dale me gusta al video, escribe un breve comentario y suscríbete al canal. No solo alegran mi día, en realidad ayudan al algoritmo a que este tipo de videos lleguen a una audiencia más amplia, especialmente con temas como este donde ya puedo anticipar que muchas personas y bots van a inundar la sección de comentarios, así que por favor muestra tu apoyo y después de eso, aquí tienes 2 videos más para considerar como tu próxima elección.